estamos en vivo desde el estudio Guitotero para Bonita Radio y el mundo entero. Todos los puertorriqueños alrededor del mundo y los puertorriqueños en la isla, bienvenidos al tiempo de deportes por Bonita Radio. Su centro de información, su centro de la verdad es Bonita Radio siempre. Gracias por estar con nosotros. Hoy es martes 14 de abril del año 2020. Yo soy Rodrigo Otero. Estamos en el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico, en vivo por Facebook Live, Bonita Radio. Gracias. No puedo dejar de decirlo. Gracias por su sintonía y por estar con nosotros en todo momento. Bueno, es el tiempo de deportes. Esto es Más de una Milla. Estamos en vivo desde el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico. Los otros días dije, porque yo les expliqué por qué yo le digo Guiguito Otero a este estudio, porque ese era mi papá y este era una parte de él. Este sitio donde yo estoy era de mi papá. Y hablando de eso, hoy mi papá hubiera cumplido años, su cumpleaños número 77, 14 de abril, ¿cómo olvidar? Hoy es el cumpleaños de Guiguito Otero, así que este programa dedicado a él, todos se los dedico a él, pero este particularmente se lo dedico a él, así que felicidades a Guiguito allá donde esté. Bueno, yo quiero hacer algo distinto hoy, distinto no, vamos a hablar de lo que siempre hablamos, pero quiero hablar en lleno de lo que esta cuarentena debe provocar en nosotros. No sé si oyen la máquina de cortar grama, están cortando la grama de el solar que tenemos aquí al lado, así que eso es lo que están escuchando, si lo escuchan. Bueno, esta cuarentena nos por lo menos a mí, me ha hecho reflexionar algunas cosas, en términos del deporte estoy hablando, porque hay muchas cosas pasando que acaparan la atención como debe ser. Estamos viviendo una emergencia, el virus, el COVID-19 o el coronavirus, pues tiene a todo el mundo atento a esas noticias. Además de eso, para agregar insultos sobre heridas, pues entonces los malos manejos de los fondos públicos, los escándalos gubernamentales, todo ese tipo de cosas, como el gobierno ha reaccionado, pues todo eso tiene a las personas atentos a ese tipo de información y no es para menos. Y nosotros aquí en Bonita Radio pensamos que este espacio deportivo y todos los otros espacios que no tienen que ver con lo que está ocurriendo en el país son importantes para, no sé, despejar la mente. No necesariamente todos los días usted se siente que debe despejarse, pero a lo mejor agarra de este programa de reojo o cualquier otro programa que en Bonita Radio les transmite, como Spicy Nippers y este tipo de cosas, y a lo mejor pues tiene un tiempo de liberación o de despejarse de todo lo que está ocurriendo en el país. Y por eso nosotros entendemos que estos programas deben continuar, y así lo estamos haciendo. Porque en términos de noticias, de hablar de deporte, no hay mucho de qué hablar, está todo paralizado. Hay algunas cosas pasando. En Estados Unidos, por ejemplo, se están entreteniendo con los drafts y los cambios que hay en la NFL, pero hay mucha tela, no tiene mucha tela para cortar porque no está pasando mucho. Por lo tanto, creo que hoy es un buen programa, dado que es el cumpleaños de mi papá, es un buen programa para hablar de algunas cosas que yo creo que son importantes. Voy a hablar de eso ahora. En este programa, en esta cuarentena, yo he tocado un montón de temas. Hemos hablado del Comité Olímpico Internacional, de la NBA, de las Grandes Ligas, de la NFL, de la FIFA, de Fico López, con Chu García tuvimos una entrevista. Tuvimos un programa de Radar Benítez, hablamos de la corrupción, particularmente en el Comité Olímpico Internacional y la FIFA, hablamos de los
eventos deportivos ahora con los juegos de video para sustituyendo los eventos de verdad. Hablamos de Michael Jordan contra LeBron James, el tema de Jordan versus James, en términos de cuál es el mejor en la historia. Y yo estoy trayendo todos esos temas para tener temas de conversación. Ayer tuvimos al doctor Daniel Martínez, psicólogo deportivo. Nos tuvimos lo que yo creo que fue una muy buena conversación con él en términos términos psicológicos en el deporte. Y de ahí yo me inspira a hablar los temas que quiero hablar hoy. Quizás es un excelente tiempo para redescubrir la pureza del deporte. Vemos este bate aquí, por ejemplo. Déjeme poner esto de aquí de ejemplo. Este bate, vivimos en unos tiempos que uno ve un bate a lo mejor y piensa en dinero o piensa en las grandes ligas y los millones de dólares que hay en contratos. Y nadie piensa en por qué ese bate se hizo originalmente. Y yo creo que estamos viviendo tiempos donde podemos ahora redescubrir por qué ese bate se hizo, o sea, la pureza, la esencia del deporte, o sea, jugar por jugar en la calle. Yo estoy viendo en la urbanización unos hermanos que tienen un canastito ahí detrás de su casa y ellos están jugando en su patio. Veo en las redes sociales, por ejemplo, Bush Lee, primer jugador puertorriqueño que jugó en la NBA, que ganó un título con los Lakers de Los Ángeles, con sus dos hijos jugando horse detrás en su casa, en el canasto. Jugar por jugar. A veces se nos olvida por qué empezamos a jugar deportes o por qué esos atletas que hoy en día tienen cientos de millones de dólares en contratos empezaron a jugar en el principio. Y era por entretenerse, por pasar el tiempo, por compartir y confraternizar con sus amistades, con sus hermanos, hermanas, con la esencia, la pureza y la sencillez del deporte queda ahora queda en escenario ahora redescubrimos la razón por la cual podemos jugar, ejercitarnos. En las redes sociales hay un sinnúmero de videos de distintas personalidades famosas y no famosas que están todos los días transmitiendo sus rutinas de ejercicios, compartiendo con todo el mundo para que la gente desde su casa se ejerciten. Y yo creo que eso es una gran cosa. Y me lleva a hacer este programa hoy, por eso dije que era un poco diferente, porque quiero hablar de lo que yo creo que debemos aprovechar este tiempo de cuarentena, del punto de vista del deporte, para reflexionar. Podemos recordar nuestros momentos cuando jugamos algún deporte en escuela, si no eres atleta todavía en estos momentos, cuando fuiste atleta en la escuela superior, por ejemplo yo, puedes recordar tus compañeros de equipo, algunos momentos importantes que se viven, porque uno aprende mucho en ese tipo de cosas, particularmente en los deportes colectivos. Uno aprende el trabajo en equipo, uno aprende a confiar en tu compañero o compañera de equipo, en confiar tu bienestar en esa persona que juega contigo, y eso pues son enseñanzas que eventualmente nos llevamos a la tumba. Vivimos con esos aprendizajes. Tirarse una bola en el patio, tener un guante de béisbol, porque jugamos una liga, como hay muchas personas adultas que juegan ligas de softball, ligas de béisbol, o niños que juegan competitivamente en esos niveles, ese guante y esa bola que están ahora ahí, ir al patio y tirarnos la bola, ese tipo de cosas, bolear. Estoy viendo a Piqui Soto en sus canales de redes sociales, haciendo tutorials de voleibol, está bombeando, volea, quilea, y regresamos a eso, driblear una bola, nada más estar dribleando una bola como yo hacía. Yo me sentaba viendo televisión y estaba pasándome la bola de lado a lado, debajo de las piernas todo el tiempo. Nadar por disfrutar, nadar por ejercitarnos. Las personas que nadan competitivamente pues ahora pueden nadar
mantener en forma, para compartir con sus, ayudar a transmitirse por las redes sociales, para dar tips de cómo perfeccionar el arte. Ese tipo de cosas yo creo que es importante hablarla. Los deportes, yo dudo mucho que se hayan inventado con el dinero en mente. Se inventaron para distraernos. Se inventaron para tener algo que hacer en tiempos donde no había muchas distracciones. Hoy en día podemos montarnos en un carro y dar una vuelta. Hoy en día podemos ir al cine y ver una película, podemos ir al teatro, podemos hacer 20 cosas o quedarnos en nuestra casa toda una semana en el sofá viendo televisión. Eso no hay nada malo con eso. Pues en aquel momento tenemos que distraernos de alguna forma físicamente. Y de ahí yo creo que surgen todos los deportes de alguna manera u otra. Estamos viviendo tiempos donde nos están desviando de la normalidad, no es normal. Vivimos y algunas cosas las tomamos por sentado. Del punto de vista de deporte, vuelvo y digo, que no hay un Wimbledon, que no haya un Tour de France que acaban de anunciar que se canceló. Son cosas que no pasan desde las guerras mundiales. Es un denominador común de todas estas cancelaciones de eventos que son internacionalmente prestigiosos, es que no pasa desde las guerras mundiales, desde los 40, Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Estoy hablando, por ejemplo, de Olimpiadas, del Tour de France, que el Wimbledon, el Tour de France siempre hubo una esperanza de que se pudiera correr, pero ayer, si es prestigioso, para que sepan, lo anuncia el presidente de Francia, de que no va a haber el Tour de France. Las redes sociales se han convertido en un medio, bueno, se han convertido, no, siempre lo ha sido, pero la cantidad de personas que están usando las redes sociales para compartir sus rutinas de ejercicio, para compartir su expertise en distintos deportes, como mencioné a Piki Soto, como mencioné ay, Jesucristo, se me olvidó el nombre. Bueno, esas personas que están en las redes sociales usando esa plataforma para compartir su ejercicio, para compartir sus rutinas, esa es la sencillez de la que yo me refiero, esa es la confraternidad que el deporte propone. Preferimos que sea en persona, pero no se puede. Las personas con hijos pueden salir al patio si tienen uno, o en la misma sala pasarse la bola. No, uno tiene una distracción tan increíble en nada más una persona sentada ahí, una bola de tenis, una bola de paleta, pasarse la bola. Uno puede estar 1 hora, 2 horas haciendo eso durante todo el día, o pateando una bola de lado a lado para divertirse. Nosotros hacíamos bolas de tape o cogíamos papel con papel de aluminio y jugábamos béisbol con un palo de escoba. Esa sencillez es lo que yo creo que debemos aprovechar ahora para distraernos y redescubrir cuál es la esencia del deporte. Detrás de todos los millones de dólares, detrás de toda la grandeza o la opulencia de las ligas profesionales, que no estoy criticándolas, o sea, a mí me encanta. Lo que digo que hay una sencillez y una naturalidad detrás de todo eso que creo que a muchas personas se nos olvida que existe. Por poner ejemplos, que yo lo he mencionado aquí en una otra ocasión, hablando que dije ahorita que habíamos hablado en este programa de Michael Jordan contra LeBron James. ¿Por qué Michael Jordan empezó a jugar? ¿Por qué LeBron James empezó a jugar? En algún momento se convirtió, esto puede ser un método de vida, esto puede ser la salida de problemas económicos de toda la vida de una familia, claro, pero eso no empezó por eso. Ese nene no agarró una bola de baloncesto a los 3 años porque dijo, yo voy a ser multimillonario. Empezó porque hay una sencillez y hay una naturalidad en esto. Estoy entrando aquí a la página para, si ustedes pueden, estoy aquí, no me he ido, en Bonita Radio, en vivo, estamos en vivo, no se preocupen.
Ajá, aquí estoy. Ahí está mami, rápido mami, Dios te bendiga. Aquí desde la cuarentena en Argentina, eso es cierto. Yo me sumergí en programas, películas, series y por ese tiempo me olvido de todo. Hay una cosa que está pasando, está repitiendo grandes juegos, grandes espectáculos deportivos, juegos clásicos de distintas ligas, se han dedicado a hacer eso. En Estados Unidos pues se han divertido, como dije, se han divertido hablando de los cambios que están habiendo en la NFL, que es la temporada que todavía estamos esperanzados a que comience a tiempo. Las grandes ligas que se supone que haya empezado el 26 de marzo, pues obviamente no ha empezado. Están hablando de eso en las cadenas televisivas de deporte, en las redes sociales de deporte. Eso es lo que se está hablando. En Europa están hablando de las reacciones de los jugadores, por ejemplo, de soccer, que se ha reducido su salario. No hay mucho de qué hablar en términos de lo que pasa en el deporte. Por eso es que yo creo que ese bate, si tiene la bola de baloncesto que está allí, y si ve a un hijo suyo o alguien en la familia, o que agarra eso y empieza a tirarla así nada más, todo eso es la naturaleza a lo que yo me refiero. Ayer estuvimos hablando con el doctor Daniel Martínez, el psicólogo deportivo, y una de las cosas que dijo es recomendándole en la conversación, recomendándole a los atletas que cojan algo negativo como lo que estamos pasando y convertirlo en algo positivo. Pues eso yo creo que es relevante a todo lo que yo he hablado hoy, de esta cuarentena, esta encerrona, que puede mucha gente pensarlo de esa manera. Revisite su juventud, distráigase a lo mejor como lo hacíamos antes, si usted se siente así hacerlo. Una paleta de ping-pong vieja que haya por ahí con una bola, por la pared puede jugar. Ese es el tipo de cosas que yo me refiero, de que debemos utilizarlo para reflexionar y redescubrir la sencillez y la naturaleza, la esencia del deporte. ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué lo usamos? ¿Para qué está ahí? Son cosas que yo he estado reflexionando durante estas últimas semanas y quería compartirlas con ustedes en el día de hoy. Bonita Radio sigue hacia adelante, amigos y amigas. Carmen Yanita Acevedo Betancourt haciendo la labor titánica para llevarles a ustedes la verdad y nada más que la verdad. Es lamentable, y tengo que decirlo, que hay noticias que se originan en Bonita Radio, como por ejemplo los contratos que surgieron en el Departamento de Salud, y los medios tradicionales no le hagan bien a Bonita Radio en darle el crédito. Esto es Rodrigo Otero aquí hablando, solamente tenía que decirlo. Así es que Bonita Radio está en todo. Así es que por favor compartan nuestros contenidos siempre. Vayan a nuestras plataformas Facebook, Twitter, YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, es importante, y comparta nuestros contenidos. Este fue el tiempo de deportes. Quería hacer un programa un poco diferente para hablarle de lo que siento de esta cuarentena y cómo podemos redescubrir la esencia del deporte. Gracias a todos los atletas y a los que no, los famosos y los que no son famosos, que están en las redes sociales compartiendo sus rutinas, compartiendo su diario vivir dentro de la cuarentena, ejercitando y compartiendo sus rutinas y las fórmulas que le han sido exitosas para ellos. Así que un abrazo a todas y todos. Nos vemos mañana si Dios quiere. Hoy fue la edición cumpleaños Guiguito Otero, así que mañana regreso con más de una milla en vivo por Bonita Radio al mediodía, si Dios quiere. Recuerden esta tarde a las 5 de la tarde Carmen Yanita Acevedo Betancourt en Qué Palo es Noticias. Si tiene que hacer una intervención antes, lo hará. Recuerden que están las pistas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que están haciendo todos y todas